Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Bien, hoy comenzamos con el tema de matrices. Antes de pasar al ejercicio que tienen ustedes el código ahí en el campus, vamos a recordar un poco qué es una matriz. Bueno, una matriz también es un vector, pero es un vector de 2 dimensiones. Disculpen, denme 2 minutos. Ya regreso. Disculpen, pero es que me estaban buscando. Bien, como les decía, una matriz también es un arreglo, solo que de 2 dimensiones. Por ejemplo, este que tengo acá, lo estoy representando como una matriz, la que tiene filas, estas son las filas, y tiene columnas. En este caso tengo 3 columnas y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Vamos a graficar la matriz que vamos a ocupar en el ejercicio. En el caso del ejercicio es una agenda telefónica. Entonces tenemos que la información la vamos a guardar en la matriz de esta forma. En la primera columna vamos a guardar el nombre de la persona. En la segunda columna vamos a guardar el apellido y en la tercera columna vamos a guardar el número de teléfono. Entonces, esta sería la fila 0. En la fila 0, columna 0, está guardado nombre Yolani. En la fila 0, columna 1, está guardado el apellido Flores y en la fila 0, columna 2, está guardado el número de teléfono. Pero yo puedo registrar los datos de varias personas. Así que si registro una segunda persona sería en la fila 1. Ahí está. Y así sucesivamente. En nuestro caso, las filas van a representar las personas y las columnas van a representar los datos de cada una de esas personas. Entonces, esta sería una fila, a ver, perdón, una matriz de, ¿qué les dije? 7, ¿verdad? De 7 filas, 3, 4, sí. Y de 3 columnas,
¿qué significaría una fila de cuántas columnas? Yo la voy a definir, a declarar. Si tiene 3 columnas, ahí el tamaño sería 2. Y si tiene 7 filas, el tamaño sería 6. Entonces, lo importante acá es saber que los datos dentro de una matriz, para referenciarlos, tienen que ser a través de 2 coordenadas. Las coordenadas representan la fila y la columna donde el dato está almacenado. Ahora, la manera tradicional en cómo uno recorre una matriz, o sea, cómo uno se mueve a través de los distintos valores de la matriz, es por medio de 2 ciclos de repetición. Les digo, la forma tradicional da en lenguajes estructurados. Cómo se vio en metodología, me imagino cómo lo vieron en lenguaje 1, ¿verdad? Que trabajaron con operaciones básicas con matrices. Nosotros no nos vamos a adentrar mucho en el tema de las matrices. Entonces, ¿por qué ocupa 2 ciclos de repetición y tienen que ser anidados? Porque uno trabaja con las filas y otro trabaja con las columnas. Por ejemplo, yo puedo decir for fila igual a 0 hasta 6. Esta me va a servir para trabajar las filas y tener un ciclo más anidado por, aquí sería columna, igual a 0, to 2. Ahí están las 3 columnas, miren, hasta la 2. Y si voy a asignar datos, podría decir agenda es igual, perdón, agenda en la posición 0, 0 es igual a Yolani. Para trabajar con este dato de acá. ¿Ok? ¿Cómo? No voy a poner los demás porque me interesa que ustedes entiendan cómo se trabaja con estos ciclos anidados. Entonces, si yo voy a cerrar un ciclo, voy a cerrar primero el ciclo más anidado, que es el next de columna, next columna. Y después voy a cerrar el ciclo más externo, que es el next fila. ¿Cómo trabajan los ciclos anidados? Bueno, este de acá tiene que completarse para que yo pueda regresar e incrementar el valor de fila. Por ejemplo, fila y columna. Vean que ambas tienen un valor inicial de 0. Entonces yo empiezo con fila en valor de 0. Y ahí entro al ciclo for fila y me encuentro con otro ciclo de repetición, que es el de for columna. Entonces col también tiene un valor inicial de 0. Voy a trabajar, ¿verdad?, con este ciclo. Voy a completar este ciclo. Entonces digo, agenda, vamos a cambiar esto, en la posición fila col. Ahí. Agenda en la posición fila col. ¿Qué valores tiene ahorita fila y col? 0, 0. Entonces digo, agenda en la posición 0, 0, que es este espacio de aquí. Voy a asignarle el nombre tal. Next call hace que me regrese al for interno y incremente call en 1. Ahora call va a valer ¿qué? 1. Este ya pasó ese valor. De manera que la siguiente vez que entra el for call, ¿cuáles van a ser las coordenadas? 0, 1. O sea que antes trabajé con la 0, 0, que es esta. Ahora me dice agenda en la posición 0, o sea, fila 0, columna 1. ¿Cuál es esa? Esta de aquí. Te voy a asignar un valor. Después voy a next call. Next call regresa a este ciclo e incrementa call en 1. Que ya no va a ser 1 su valor, sino que se incrementa en 1. 1 más 1, 2. Entonces, ¿a qué posición voy a apuntar ahorita? ¿A qué posición de la matriz? Agenda en la fila que 0, columna
2, que es esta de aquí. Les puedo asignar los datos. ¿Ven? Entonces, aquí acabo de recorrer una fila completa. Entonces, por eso es que el ciclo más interno se tiene que completar. Tiene que finalizar todas sus iteraciones para terminar de leer la fila completa. ¿Bien? Ahora, next call siempre va a regresar al for e incrementar call en 1. Ahora su nuevo valor va a ser de 3. Perdón. Entonces ya el nuevo valor es de 3, ¿verdad? Pero ya se pasó del límite. Miren, ya no puede seguir porque ahora call tiene valor 3 y el límite es hasta 2. Ya no puede seguir, entonces no entra aquí, sino que se va a la siguiente instrucción que es next fila. Hasta entonces, fíjense, es que yo regreso a next fila, for fila e incremento fila en 1. Miren que fila había permanecido con el valor de 0. Entonces, si yo le incremento, ahora va a tener valor 1. Entonces, como se sigue manteniendo en el límite, no ha llegado a pasarse de 6, vuelvo a entrar al ciclo de repetición. O sea, ¿con qué columna voy a trabajar ahorita? Perdón, ¿con qué fila? Con la fila 1, o sea, con este espacio de acá. Pero el ciclo for columna se va a volver otra vez a repetir en todas sus iteraciones. O sea, que su nuevo valor va a ser 0. Comienza desde el inicio, el ciclo. ¿Ven? De manera tal, ¿okay?, que voy a tener que completar todas las iteraciones con columna valiendo 0, con columna valiendo 1 y con columna valiendo 2, pero siempre en la fila 1. ¿Qué significa eso? Fila 1, columna 0, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2. Esa es la forma en cómo nosotros recorremos una matriz completa utilizando ciclos de repetición. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ahí puso de 0 a 6 para fila, igual a 0 hasta 6 porque son 6 filas las que iba a poner acá, ¿verdad? Donde tiene Sí, los vamos a nombres. ver. 2, 3, 4, 7 5, filas. 6. Son 7 filas numeradas de la 0 a la 6. Por eso llega hasta 6. Acaba de aclarar una gran duda que tenía con el foro que está más a lo interno. De veras, me alegro. Sí, siempre la estructura que esté más anidada Digamos. es la que finaliza primero. O sea, no importa si estamos hablando de ciclos de repetición o de decisión, la estructura más interna siempre finaliza primero. En el caso de los ciclos de repetición, que para que fila pueda incrementarse en 1, tiene que completar todas las iteraciones. O sea, las 3 iteraciones las tiene que completar antes de poder incrementar 1 a fila. Bueno, sabiendo eso, entonces vámonos a nuestro programa de agenda. Primero lo voy a ejecutar. Entonces, este proyecto tiene 2 pantallas. La primera es donde nosotros vamos a ingresar los datos de la agenda, o sea, los contactos. Entonces, nombre, apellido, número de teléfono. Entonces, en este caso es el número de celular. Miren que ahí me da un mensaje de que el número de celular no es válido. Se codificó ahí una pequeña rutina para evaluar el primer dígito del número telefónico. Solo evaluamos el primer dígito para saber si comienza con 3, con 8, con 9, con 7 y así determinar si se trata de un número de celular
válido. Ahí está, agregamos el primer dato. Entonces, aquí en este textbox multilínea nos está mostrando lo que estamos mandando a la matriz. Fíjense que ahí también me está diciendo que no es válido porque no lo terminé de escribir. Ahí está. Ok, vamos a poner solo esos 4 contactos. Pero aquí, este nos llama a otra pantalla de búsqueda. Bien, entonces la búsqueda va a ser de esta forma. Va a ir escribiendo el nombre del contacto. Por ejemplo, voy a buscar el de Cintia. Entonces empiezo a escribir. Miren, y en la medida que voy escribiendo me va apareciendo todas las coincidencias. Entonces, Cintia, ahí está. Entonces, si borro. ¿Ok? Entonces, ese es el programita. Lick, ese que dice agenda no es un Xview, ¿verdad? Este es un textbox multilínea. Ah, ok, gracias. Y acá, en la pantalla de ingresar contacto, entonces tenemos lo que les decía. Este es un textbox multilínea. Se llama TXT Agenda. Y aquí tiene la opción de multilínea. ¿Sí? Y este textbox de acá no es un textbox normal. Es un mask textbox. Entonces, si lo buscamos, aquí está, Mask Textbox. ¿Okay? Y este nos permite dar una máscara de entrada como una forma de validar que los datos de entrada tengan el formato que nosotros deseamos. Si entramos aquí, establecer máscara, entonces ya hay unas máscaras preestablecidas, ¿verdad? Pero como no me servían las que estaban acá, puse esta máscara. 9 significa que la entrada es únicamente de dígitos, ahí no se van a aceptar letras. Y que estoy separando, miren, 4 dígitos separados por un guión. ¿Okay? Y de ahí le tienen que seguir otros 4 dígitos. Entonces, ese es el formato que debe de tener el número que se desea ingresar o el dato que se desea ingresar en ese Max Textbox. Revisemos entonces el código de este primer formulario. Entonces tenemos una estructura, ahí la vamos a ver en el módulo después, y entonces la estructura se llama agenda. ¿Ok? Te estoy definiendo una variable de tipo agenda a la que le llamo con agenda. El botón agregar, que es este. El código de este botón. ¿Qué tiene ese código? Bueno, lo que tiene ese código es definición de variables. Recuerden que hay una pequeña validación del número de celular para saber si el primer dígito es válido. Entonces, por eso tenemos aquí esta variable de tipo lógica, celular válido, booleana. ¿Qué hacemos? Primero guardamos lo que se escribe en los textbooks, lo guardamos en variables. Después vamos a llamar, ¿verdad?, a la función que determina si el celular es válido o no. Esa función se llama comprobar celular. Y le estamos pasando, o sea, la función tiene un argumento, que es numCell, es este de aquí. ¿Bien? Entonces, esta función me va a retornar un booleano. Si es un número válido, me va a retornar true. Si no es un número válido, me va a retornar false, falso.
Ese dato, ese valor booleano lo guardamos acá, en esta variable, celular válido. ¿Okay? Entonces, si es válido, yo lo estoy preguntando aquí. Miren, if celular válido. Como es booleano, la variable, no tengo ya que preguntar if celular válido es igual a true. No es necesario. Entonces solo pongo if celular válido y ya se asume que está preguntando por su valor verdadero. Entonces, si esto fue verdadero, va a llamar a un procedimiento que es el que va a registrar los datos de la agenda y tiene 3 argumentos: nombre, apellidos y el número de celular. Si el número de celular no es válido, nos venimos acá al else. Me dice ingrese un número de celular válido. ¿Okay? Y después limpia el max text box para que nosotros podamos ingresar un número correcto. Eso es todo lo que hace el botón agregar. Bueno, aquí en el botón de búsqueda, que es este botón de aquí de búsqueda, simplemente llamamos al formulario donde se realiza la búsqueda, el segundo formulario. En el load de nuestro formulario de ingresar contacto, estas 2 líneas lo que hacen es que lo que se ingrese, las letras que se ingresen van a aparecer en mayúsculas, aunque nosotros las estemos escribiendo en minúsculas. Estoy diciendo que el formato, o sea, en cuanto al casing del textbox, va a ser upper. Upper significa mayúscula. Miren, convierte todos los caracteres en mayúscula. Entonces lo estoy aplicando tanto a nombres como a apellidos. Y aquí hay una validación utilizando el keypress, ¿verdad? Porque como se va a ingresar el nombre de una persona, entonces digo que los valores que no son permitidos son los numéricos. Los que no son la tecla Enter y los que no son la tecla de Backspace para poder borrar. ¿De acuerdo? Entonces es una validación también para acompañar el dato de entrada del nombre de la persona. Revisen por favor antes de pasar al código del módulo. Igual ahí tienen el PDF, ¿verdad? Por sí, porque ahí no se mira todo el código completo. Si lo quieren revisar desde el PDF. Lick, la 13 dijo que era la barra espaciadora, ¿verdad? Y la 8 el No, backspace. no, la 13 es el Enter. Ah, la 13 es el enter. Ok. Ujú. Bueno, si no hay consultas con respecto a este primer formulario, vámonos al módulo, porque ahí está la función y el procedimiento que llamamos desde acá. Ok. Entonces aquí está el módulo. Tengo aquí la definición de la matriz, que le llamo datos agenda. Es una matriz de ámbito público y el tamaño de la matriz es de 9 por 2, que significa 10 filas y 3 columnas. La matriz es de tipo string. Solo voy a poder guardar datos de tipo string. ¿Bien? Una variable que se llama posición, la que me va a ayudar para controlar las filas de la matriz. Ahora, aquí está la declaración de la estructura. Entonces, la estructura no tiene ahorita variables definidas, sino que solo tiene métodos, o sea, funciones y procedimientos. Ven aquí la función de comprobar celular. ¿Qué es lo que está recibiendo? Pues el parámetro es el número de celular, aquel que se había escrito en el textbox. Esta función retorna un valor de tipo booleano.
Como les dije, lo único que vamos a hacer aquí es evaluar el primer dígito del número de celular para saber si es válido. Es la única verificación que vamos a realizar. Entonces aquí tengo una variable de tipo string, primer dígito, donde voy a guardar ese primer dígito. Les pregunto, si la longitud del número de celular es igual a 9, ¿por qué estoy preguntando por esa longitud del número de celular? Estoy preguntando si tiene 9 caracteres. ¿Se recuerdan que si nosotros no habíamos escrito el número de celular completo, siempre me daba el mensaje de error? Bueno, entonces esa es la verificación que estamos haciendo. 9 porque son 8 dígitos más el guión. Ahí están los 9 caracteres. Entonces pregunto, tiene que ser exactamente 9. Entonces, si es igual a 9, pues voy a verificar el valor del primer dígito de ese número de celular. Entonces, para hacer esa verificación, yo tengo que sustraer, o sea, agarrar únicamente ese primer dígito, la primera posición de ese dato, para después compararlo y determinar si es un 3, es un 8, un 9, etc. ¿Cómo hago esa sustracción de ese primer dígito? Utilizando la función de cadena substring. Te estoy diciendo, subtraiga del número de celular, ¿verdad?, un carácter a partir de la primera posición de ese número de celular. Te repito, sustraiga del número de celular un carácter a partir de la posición 0, o sea, la primera posición del número de celular. Y ese dato, ese único carácter que va a sustraer, lo va a guardar en la variable primer dígito. Entonces ya tengo el primer dígito del celular. Ahora voy a evaluarlo. De select case, primer dígito. Si ese primer dígito es un 3, un 7, un 2, un 9 o un 8, yo voy a devolver verdadero. Pero si es algo diferente a los que yo tengo aquí, voy a devolver o voy a retornar falso. Entonces acabo de evaluar el primer dígito. ¿Qué pasa con este retorno falso? Que también hay otro retorno falso. Bueno, este va a retornar falso en el caso de que esta condición no se cumpla. Por ejemplo, si no lo terminé de escribir, me faltó el último dígito, entonces ese número va a tener longitud 8. No se cumple esta condición, usted se va a ir acá y va a retornar un falso. Esa es la de comprobar celular. Ahora, si todo va bien, si los datos están correctos, se llama al procedimiento de ingresar datos. Ahora, estoy ingresando un único contacto, o sea, los datos de una sola persona. Voy ingresando, o sea, registro los datos de una persona en la pantalla y después esos datos los guardo en la matriz. De ahí voy a registrar los datos de una segunda persona, ¿ok? Y los voy a registrar en la matriz. Entonces, contacto por contacto. De manera tal, muchachos, que no necesito hacer un recorrido de la matriz, ¿verdad? Porque tengo esta variable que me lleva el conteo de las filas. Entonces, aquí empezando en la fila 0. Y las columnas las voy a referenciar directamente, porque en cada columna va un dato diferente. Entonces, en ingresar datos, estoy recibiendo el nombre de la persona, el apellido y su número de celular. Ahora voy a guardar. En la matriz, datos agenda, en esta fila, la que me indica esta variable, columna 0, voy a guardar el nombre. En la matriz, datos agenda, en la fila que me indique posición, columna 1, voy a guardar el apellido. En la matriz datos agenda, en la fila que me indique la variable posición, columna 2, voy a guardar el número de teléfono. Ahí están los 3 datos de la persona guardados. Incremento posición, o sea que me muevo a la siguiente fila. Si fue el primer contacto, se guarda en la fila 0.
Entonces incremento, hago 0 más 1, 1. Entonces ahora posición va a tener valor 1. Entonces si yo deseo ingresar un segundo contacto, se va a guardar en la fila 1 de la matriz y así sucesivamente. Cada vez que ingrese un contacto, voy a llamar a un procedimiento que se llama mostrar agenda, que es el procedimiento que me va a mostrar los datos en el textbox multilínea. Mostrar agenda está aquí. Entonces, primero, limpio el textbox multilínea. Después voy a entrar a un ciclo. Vean que aquí solo estoy entrando a un solo ciclo. Es importante aquí manejar la lógica de la matriz. ¿Por qué no voy a mostrar o por qué no voy a utilizar el ciclo anidado? ¿Okay? Porque yo necesito referenciar individualmente cada una de las columnas. Debido a que, ya les lo voy a mostrar, este es el textbox multilínea. Entonces ahí que voy a enviar. Voy a enviar, miren, datos agenda en la fila y columna 0, que correspondería al nombre. Después voy a poner 2 puntos, punto, punto. Después voy con datos agenda, fila I, columna 1, que sería el apellido. Después pongo punto, punto. Y después voy con datos agenda, fila I, columna 2, que sería el número de celular. Y después hago un salto de línea. Entonces, como estoy combinando las columnas de la matriz con caracteres e incluso con salto de línea, por eso no anidé. Porque anidar, hacer el segundo for para las columnas, me saldría como que todo junto, todos los datos juntos. Y yo necesito darles como un diseñito para que se vean presentables. Entonces ahí está. Solo vamos a decir que recorremos todas las filas de la matriz y las columnas las referenciamos individualmente. Entonces ya imprimí los datos de la agenda, limpio los textbox de ese formulario. Eso sería con lo que respecta a ingresar los datos en la agenda. Revisen, por favor. ¿No hay dudas? Lick, tengo una pregunta. Con respecto a la variable posición, la que incrementa la variable que controla las filas, ¿cómo es que está funcionando aquí en el módulo? Aquí está Solo- funcionando, aquí le da un valor inicial de 0. Ujú.
Ok, entonces, ¿cuándo es que se va a incrementar? O sea, ¿cuándo es que va a ir a la siguiente fila? Va a ir a la siguiente fila una vez que usted ya guardó los datos de la persona. Entonces, por ejemplo, si es el primer contacto, de exposición está en la fila 0. Te guardan los datos de esa persona en la fila 0. Y de ahí aumenten +1 para ir a la siguiente fila. De forma de que si usted trabaja con un segundo contacto, ya posición tiene valor de 1, apuntando a la segunda fila. Ok, gracias, Lick. Eso era Ok, todo. bueno. ¿Alguien más? Lick explicó todo No, solo todo lo del módulo, ¿no, verdad? no, porque solo expliqué lo del primer formulario. Lo de búsqueda no lo he explicado todavía. Entonces quiero que revisen lo del primer formulario por si tienen alguna consulta. Sí, es que lo estaba viendo acá en el PDF, entonces por eso Sí, le lo preguntaba. que es de búsqueda no, todavía no lo he explicado. Licenciada, ¿cuál Sí. fue la evaluación 1 del segundo parcial? Es que ayer salía evaluación 2. ¿Cuál era la evaluación 1? Era, ahorita, espérenme, era algo que tenían que subir ustedes. Escríbanme en la noche Ah, lo del inventario. para decirles, pues, sí, creo que era lo del inventario. Ahorita no recuerdo específicamente cuál era, pero sí era algo que tenían que subir. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces si no hay más consultas, lo vamos a dejar hasta aquí y mañana, ya voy, mañana les explico la parte de la búsqueda, dígame. Esto ya pertenece al tercer parcial, entonces. No, esto es segundo. Tercer Ah, sí, es. parcial, Ah, ok, y ok. tercer parcial son 2 temas, manejo de excepciones y bases de datos. Ok, está bien. Gracias, Lick. Ok, bueno, entonces continuamos mañana. Pasen Listo, feliz Lick. día. Gracias Gracias, Lick. a ustedes. Gracias. Gracias, Lick. Adiós.